Eh, ok, me avisó que estás grabando, así que te mandó al frente. Sí, bueno, decía entonces que de punzado ustedes ya vieron aquel video, o sea que saben, conocen lo que son las cargas, cómo funcionan y cómo van armados básicamente un tipo básico de cañones. Entonces vamos a hablar un poco de seguridad en punzado, que ahí no lo han visto. Lo mismo en temas de radioactividad, que voy a dar una base ligera de radioactividad y también temas de seguridad al respecto. Vamos a ver si empezamos entonces con pozo abierto, pero no soy muy práctico con el Zoom, así que ténganme un poco de paciencia. Upa, epa, epa. Eso lo quiero. Ah, me tapó la pantalla. No puedo elegir la pantalla completa. Pero que acomodo un poquito mis pantallitas acá. Ok. Supongo que todos están viendo un título, perfilaje open hole, ¿correcto? Sí, sí, sí. Sí, Martín. Bien. Sí, Martín. Bueno, ¿qué es un perfil? Bueno, es un método de medición que consiste en la toma de datos a distintas profundidades del pozo y un registro continuo del mismo. Generalmente se presenta finalmente en papel o en film transparente y por supuesto también se graba para utilizarlo en interpretaciones, correlaciones, etcétera. Un detalle importante, el perfil nunca es un registro continuo, obviamente, sino que se hace por pasos. El sistema de registro recibe información del movimiento del cable y lo utiliza obviamente para la medición de la profundidad y cada un intervalo determinado que ajusta el operador en el sistema hace una toma de datos. Como esos datos son suficientemente próximos para que un redondeo, un promedio que se hace en el registro se ve en forma continua, pero en realidad son tomados cada intervalo determinado. Esos intervalos dependen también de lo que estemos midiendo, de la precisión que podemos conseguir o que necesitamos en cada medida. Por ejemplo, cuando determinamos la posición de una cupla, se toman muestras muy próximas porque es un tramo muy corto el que yo estoy tratando de medir y de aproximar. Cuando estoy midiendo, por ejemplo, un perfil de cementación donde la medida la hago entre dos puntos que están separados 1 metro, 1,20 m, o 1,50 m, perdón, o sea, 3 pies o 5 pies, obviamente puedo tomar las medidas más espaciadas y promediarlo todo y el resultado va a ser perfectamente válido. Entonces, nosotros tenemos un corte de pozo típico aquí donde vamos a tener una zona virgen, aquella que no ha sido afectada por la perforación y que es la que a mí me interesa estudiar, porque es donde está lo que yo quiero eventualmente producir, una zona de transición y una zona lavada o invadida o dañada, que son los términos que se utilizan para esto, que es la zona que estuvo afectada por el lodo y el agua, el fluido de perforación. Generalmente, como la presión de la columna hidrostática es mayor que la de la formación, para evitar la surgencia, va a haber una penetración de fluido del pozo en esa zona y va a alterar sus características, obviamente. Puede ser que le invada totalmente o haga un mix en la zona de transición, vamos a tener un mix del fluido que yo inyecto con el fluido original de la formación. Cuando yo haga cualquier medida, obviamente ¿cómo es? El elemento con el que estoy midiendo, sea una onda, la energía radioactiva, eléctrica, sónica, lo que sea, que estoy enviando y recibiendo para medir, va a tener que atravesar la zona lavada para llegar a la zona virgen y por lo tanto la medición va a ser afectada. Entonces, todas las mediciones estas tienen que ser desafectadas de esa interferencia o esa variación. Generalmente
se hace midiendo en distintas profundidades de investigación. No sé si sabe que la profundidad de investigación de una medida donde tenemos dos puntos como un transmisor y un receptor, por ejemplo, alejados una cierta distancia, un transmisor emite algo, por ejemplo, sonido, un receptor lo recibe y midiendo su magnitud voy a determinar algún parámetro físico del camino por el que circuló, por el que viajó. Si yo hago una medida con dos elementos con muy poco espaciamiento, la profundidad de investigación va a ser muy pequeña y prácticamente voy a estar leyendo solamente los parámetros de la zona lavada. Cuando distancie estos dos elementos, aumento la profundidad de investigación y voy a tener más lectura de zona virgen, pero también de la zona lavada. Entonces, de las dos medidas, así muy rápidamente, ¿no? Pero las dos medidas yo puedo desafectarla del efecto de la zona lavada y tener una muy buena aproximación de la zona virgen. Tengan en cuenta que, como yo siempre digo, las mediciones, los perfiles, no son medidas exactas. Se hacen un montón de medidas para ir descartando las mentiras, porque todos los perfiles son mentiras. Todos están afectados por algo y hacen que no tengan la medida real de lo que yo quiero medir. Entonces, de todo un montón de medidas o de falsas lecturas, yo tengo que ir calculando y deduciendo cuál es la más parecida a la real, ¿correcto? ¿Qué me interesa saber cuando hago un perfil de pozo abierto? Me interesa saber, primero, la litología. Ustedes saben que en nuestra área, por ejemplo, tenemos intercalaciones de arcillas con arenas. En otras zonas puede haber otras formaciones, como carbonatos, etcétera. Aquí tenemos prácticamente en todas las formaciones tenemos arcilla y arena. Entonces, me interesa primero determinar la litología, las profundidades en las cuales está la arena y la cual es la arcilla. Segundo, ¿qué fluido tengo especialmente en las arenas? Tercero, ¿qué cantidad de fluido tengo? Y luego, ¿qué posibilidad tengo de extraerlo si me interesara? ¿Mm? Para calcular la cantidad, tengo que evaluar la porosidad, es decir, el volumen de espacio intergranular, el espacio vacío entre granos donde se aloja el fluido. Y para evaluar la posibilidad de producirlo, tengo que medir o conocer la permeabilidad de la formación. ¿Qué facilidad o dificultad hay para que el fluido circule hacia el pozo y pueda ser extraído? Hay varios métodos de medida y tenemos, bueno, aquí tenemos varias categorías y sus registros básicamente que tenemos. Por supuesto, el caliper, que es una medida del diámetro del pozo. Eso me permite calcular el volumen de pozo en un tramo determinado. Si le resto el volumen de casing, puedo calcular el volumen de cemento que tengo que colocar para llenarlo, para aislar, y de ahí programar la cementación, ¿no es cierto? El volumen de cemento a inyectar en toda la zona de interés para que quede lleno el espacio anular entre pozo y cañería. Los registros eléctricos básicamente tenemos el de potencial espontáneo. Es una medida totalmente pasiva donde yo mido una diferencia de potencial, que son milivolts, del orden de los 10, 20 milivolts más o menos, que aparece por un tema electroquímico, que aparece entre la zona invadida y la no invadida, o sea, entre la arcilla y una arena, por ejemplo. Cuando hay invasión, porque la zona es permeable, se produce una disociación iónica y aparece un potencial diferente al de la arcilla, y esa diferencia es lo que estoy midiendo. Eso me permite medir, por un lado, determinar la profundidad de las arenas y de las arcillas por diferencias de curva y también una evaluación de la permeabilidad. Cuando hay mucha permeabilidad, hay mucha invasión, hay un mayor desarrollo, mayor potencial. Y cuando la zona es poco permeable, muy arcillosa, una arena muy arcillosa, por ejemplo, va a haber poca penetración, poco disociación iónica y por lo tanto poco desarrollo de la curva de SP. Y después medir la resistividad de la formación. En la formación yo voy a tener, simplificando, voy a tener arena, que es aislante, el silicio no conduce la electricidad,
y un fluido que puede o no ser aislante, o puede ser más o menos aislante. Generalmente, salvo en formaciones, en arenas muy someras, las aguas son saladas, aguas salinas, con cloruro de sodio, cloruro de calcio, etc. Tiene una resistividad más baja cuanto mayor sea el contenido de sales, por supuesto. Y después voy a tener hidrocarburos, petróleo o gas, que no son conductores. Entonces, la medida de la resistividad me da una indicación del contenido, el fluido contenido en la formación. Tengo registros radioactivos. El rayos gamma es un registro muy simple que simplemente un detector está midiendo la radioactividad natural que hay en la formación. En las arcillas suele haber un alto contenido de tres materiales, básicamente, torio, uranio y potasio, que no están presentes en las arenas, o mucho menos. Entonces, otra vez, la diferencia del nivel de radioactividad natural que tengo en una profundidad determinada me indica si tengo una arcilla o si tengo arena. Y después los registros de porosidad, que puede ser el densidad basado en la medición, en la emisión, ahí sí usamos una fuente. En el gamma, en lo que llamamos gamma ray o rayo gamma, no usamos ninguna fuente, medimos directamente la reactividad natural de la formación. En cambio, en el registro de porosidad, en el densidad estamos enviando rayos gamma a la formación y midiendo su llegada, digamos, a un detector. Y en el neutrónico hacemos lo mismo, pero con neutrones. Una fuente que bombardea la formación con neutrones y mide lo que llega a un detector. Y de ahí podemos calcular la porosidad. Y después registros acústicos también para determinar densidad. O sea, determinamos porosidad midiendo en realidad la densidad de la formación. Si yo conozco la densidad de la matriz, o sea, la densidad de la arena, por ejemplo, y conozco la densidad del fluido contenido, por ejemplo, agua, de la densidad global del conjunto, la mezcla de las dos, yo puedo calcular o deducir la densidad de la cantidad de cada una de ellas. No sé si fui claro. Yo conozco la densidad de la arena, sola, pura arena. La densidad del agua, sola, pura agua. La densidad medida va a ser un intermedio entre los dos, porque es un mix de ambos. De la densidad medida, yo puedo calcular qué proporción de uno y otro componente tengo. La proporción de fluido, obviamente, es la proporción de espacio poral, o sea, la densidad de la formación, la porosidad de la formación. ¿Está claro? Pregunte ahora o calle para siempre. Este, en el caso del neutrón es similar, es una medida muy similar. Y en el caso de los registros acústicos, aprovecho, es más o menos lo mismo, solo que en este caso, en lugar de conocer la densidad, yo conozco la velocidad de transmisión del sonido en un medio o en otro. Saben que la velocidad de propagación del sonido en un medio es mayor cuanto más alta es la densidad del medio. Obviamente en la arena va a viajar el sonido más rápido que en el agua y por supuesto mucho más rápido que en el gas que tiene baja densidad. Otra vez, midiendo la velocidad de propagación, en realidad se usa tiempo de tránsito, que es la inversa, lo que tarda el sonido en viajar de un punto a otro, yo puedo estimar los porcentajes de un material y de otro y de ahí sacar la porosidad. Obviamente, si tengo un fluido que me interesa, cuanto mayor sea la porosidad, quiere decir que mayor volumen voy a tener de ese fluido. Más interesante es la formación para la producción futura, ¿no es cierto? A ver. Este es un registro de SP, el de la izquierda, la curva de la izquierda. No sé si ustedes ven la flecha, a ver, que Sí, se ve puedo el encontrar puntero, se como ve, se ve. Sí, sí. el puntero, anoté, ¿no? ¿El puntero? ¿Se ve el puntero o no? La flechita, El así que lápiz, se ve, sí, sí. un lapicito, bueno. Sí. Esta, a ver si encuentro algo más.
No, no quiero acabo de meter la pata, vamos a terminar viendo la estación espacial en cualquier Sí, momento. Bueno, ven el lápiz acá. Esta curva de la izquierda, la que estoy redondeando, esa es la curva de la SP o potencial espontáneo. Como ven, están expresados en milivolt, hay un valor de 20 milivolt, hay una escala. Entonces, esta curva, esta zona, más a la derecha, potencial más positivo, esto es el potencial en la zona de arcillas. Y hacia la izquierda, hacia potencial más negativo, es el potencial eléctrico, es el voltaje, para ponerlo en términos más criollo, el voltaje que tengo frente a las arenas, porque ahí hubo migración de fluido por la permeabilidad, porque esta zona es permeable. ¿Mm? Entonces aquí me tengo arcilla, arena, arcilla, un poquito de arena, arcilla, etcétera. Estoy definiendo directamente la litología, o básicamente la litología del pozo. Y de paso estoy viendo, estimando la permeabilidad de la zona, ¿no es cierto? sí. Martín, Esta curva, te interrumpo un momentito. sí señor, decime. Eh, no, para ponerlos en autos a los chicos que se incorporaron, les mandé un mensaje a los chicos del CERET y hay algunos que se han incorporado a la charla. Ah, El, dale. el ingeniero Lertora está hablando de perfilaje a pozo abierto ahora, ¿eh? Es un pantallazo así de lo que es los perfiles a pozo abierto. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Dale. Listo, Bueno, Martín. sí, decíamos entonces que esa SP, que es uno de los perfiles básicos, que es pasivo, simplemente pongo un electrodo con el cual, y con referencia a otro electrodo en superficie, yo mido el potencial del punto, como un voltímetro, digamos, como un tester, estoy midiendo el potencial, así de sencillo. Yo no afecto, no intervengo para nada en el pozo. Espérate que ahora no me da pelotas, no me avanza el mouse. ¿Cómo lo elimino esto? No. Ah, espérate que no puedo avanzar en la diapositiva. Ni con la flecha ni con el coso. A ver. Ahí está. Bueno, era el tema de la ventanita esta. Después tenemos un perfil de resistividad, donde acá sí intervenimos inyectando una corriente en el pozo y midiendo la diferencia de potencial entre dos puntos fijos, otros dos electrodos. Entonces, la resistividad de la formación me va a determinar una corriente determinada y por lo tanto una diferencia de potencial determinada entre esos dos puntos a una distancia fija y conocida. Entonces, la resistividad de la formación, que es el conjunto, repito, el conjunto del fluido, del efecto del fluido que tengo en la zona invadida con la zona virgen, y que va a ser más afectada por la zona virgen a medida que yo separe o distancie los electrodos, me va a dar una medida de la resistividad, o sea, la resistencia por unidad de volumen que tiene la formación, y eso es directamente proporcional a la resistividad o conductividad del fluido, ¿m? Que si tengo agua salada o más o menos salada, etcétera. El gamma ray, como yo les decía hoy, mide la emisión natural de radiación gamma con mayor actividad en las arcillas. Este perfil se puede correr tanto en pozo abierto como en pozo entubado, a diferencia de los perfiles eléctricos o acústicos, donde tengo una cañería que me actúa como un blindaje o como un cortocircuito, en todo caso, para las mediciones eléctricas o acústicas, la radiación gamma, cualquier radiación o neutrón, puede pasar a través de la cañería. Se ve muy poco afectada por la cañería del cemento, entonces estoy midiendo tanto en abierto como en entubado puedo medir las características de la formación. Bueno, vamos a soltar un poco esto. Este es un esquema básico de la herramienta de inducción, que es la más utilizada como perfil eléctrico básico, donde yo tengo un oscilador que inyecta una corriente fija a través de una bobina transmisora, inyecta un campo magnético en la formación de un valor constante. Yo regulo la corriente en la bobina transmisora para que ese valor sea constante.
Esto actúa como un transformador. Lo que yo genero un campo magnético en la bobina transmisora y lo capto con la bobina receptora que está arriba. Lo amplifico y lo mido. ¿Qué ocurre? Entre medio tengo una formación más o menos conductora y se van a generar las corrientes de Foucault o corrientes parásitas. Son las mismas que producen el calentamiento en un transformador, por ejemplo, el núcleo del transformador. Entonces, como la corriente que yo inyecto es constante y por lo tanto el campo magnético inyectado es constante, el campo magnético recibido va a ser una función de esa corriente formada entre medio, o la corriente parásita, y esta va a ser función de la resistividad de la formación en la cual está circulando. Así mido la resistividad del conjunto. Este perfil es el que se corre en todos los pozos, no sé siempre, no siempre, pero la mayoría de las veces se corre en los pozos abiertos de fondo a boca de pozo y se constituye la madre de todos los perfiles o el perfil de referencia para todos, especialmente para la profundidad. Todos los demás registros que se hagan se ponen en profundidad con este para determinar que estamos midiendo lo mismo, obviamente, ¿no es cierto? Pero este perfil es, no importa si es exacto o no, la profundidad nadie puede decir cuál es realmente. Estamos midiendo a 2.000 o 3.000 metros de profundidad, es muy fácil equivocarse con cualquier cosa. Ni se imaginan con cuánto se le erran con los caños, por el estiramiento, etcétera, y por imprecisión en la medida, se suman los pequeños errores e imprecisiones. Lo mismo pasa con el cable, la medida del cable. Entonces, no necesariamente la medida es exactamente la real, pero se toma la inducción una, como una base, como un perfil madre. A partir de ahí todo se refiere a esas profundidades. Ya. Acá tenemos una inducción. Aquí también se combina la inducción, que en este caso es la línea llena, con otros dos registros eléctricos. Aquí donde inyecto, aplico una tensión y genero una corriente y la mido de distintas profundidades de investigación, de menor a mayor profundidad de investigación. Entonces, la separación entre esas curvas me da una idea de la diferencia de resistividades que tengo entre la zona invadida y la zona virgen. Es decir, cuanto mayor sea la diferencia, quiere decir que mayor fue la invasión. Entonces, así rápidamente ya tengo una estimación de permeabilidad, qué tan invadida estuvo la zona. Y por lo tanto, qué tanta permeabilidad tiene la zona próxima al pozo. Y además me permite determinar también si el contenido de fluido es gas, petróleo, agua, etcétera. Es una estimación. Este, como decía, es el perfil base. A partir de ahí, este es un registro muy simplificado. Como ven, la curva azul sería la inducción, la punteada sería un enfocado, que es un eléctrico, y a la izquierda tengo el gamma ray, el caliper, y BS significa bit size, o sea, el diámetro del trépano que normalmente acá están, son líneas casi rectas, no hay diferencias, pero en un perfil normal o convencional vamos a encontrar obviamente el bit size como una línea recta, que es el diámetro del trépano, y voy a encontrar el caliper variando, el calibre variando. Entonces me permite comparar cuál es la profundidad, perdón, el diámetro real del pozo comparado con el diámetro teórico que sería el del trépano y ahí ver qué zonas tengo más conservadas, más tengo más invadidas, etcétera. Y además me permiten verificar la existencia de un parámetro importante o un elemento importante en el pozo que es el revoque. Como yo estoy perforando con un lodo, que es una mezcla de sólidos con líquidos, cuando yo voy inyectando o aplicando presión frente a una arcilla que no tiene permeabilidad, no va a pasar nada. El fluido va a circular como si fuera un caño. Es simplificando mucho, no yendo al extremo, como si fuera un caño. En una zona permeable como una arena, va a haber invasión de fluido, pero el sólido no va a poder pasar entre los granos de la arena. Se va a depositar allí. Entonces, tengo invasión de líquido en la zona próxima al pozo y una acumulación de sólidos en la pared del pozo, que inclusive reducen el diámetro por debajo del diámetro del trépano. Tengo un diámetro menor que el del trépano. Eso es lo que se llama revoque o mud cake en la jerga en inglés.
esa también es otra indicación de permeabilidad, ¿o no? Insisto, puede llegar a ser, a tener un diámetro menor que el del trépano después. El perfil sónico, como les decía, bueno, no voy a entrar en detalle de la cuenta. Bueno, básicamente el sónico consiste en la medida, como les decía hoy, la medida del tiempo de tránsito de una onda y de ahí se determinan por comparación con las velocidades en los medios puros, o sea, en el sólido y en el fluido, calculo las proporciones de cada uno y estimo la porosidad. El perfil de densidad, como les decía, tiene un emisor de rayos gamma y dos detectores. En general, y se aplica muchísimo en superficie también, en mediciones industriales, etcétera. Para medir densidad se utilizan rayos gamma porque la radiación recibida en un detector va a ser proporcional o inversamente proporcional a la densidad del medio. Cuanto más denso es el medio atravesado, mayor pérdida de energía tienen los gamma, menor cantidad de gamas voy a contar en el detector. Si ustedes han visto alguna vez un camión de cementación, un cementador, tal vez vieron en un costado que tiene un símbolo de radioactivo en un punto. Eso indica que en ese punto hay una fuente emisora de rayos gamma y del otro lado del caño un detector y entonces con eso se va midiendo a la pasada, se va midiendo la densidad de la lechada que estoy enviando al pozo, ¿no? Lo mismo se utiliza también en la industria para medir densidad de distintos materiales, etcétera. Hay dos detectores porque se utilizan justamente para compensar y tratar de disminuir el efecto de la zona invadida, ¿no? Tengo dos profundidades de investigación simultáneamente, o sea, dos curvas con distinta profundidad de investigación, por un solo emisor que sería la fuente de gamma. El neutrónico es similar, en este caso emito neutrones, interactúan con la formación, generan rayos gamma. Y la cantidad de gamma detectado, recibido en los detectores, también es una medida de la densidad del medio y por lo tanto de ahí estimo la porosidad. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sé que es muy rápido, pero no podemos permitirnos más profundidad. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? Mi parte no, se entiende. Bueno, me alegro. Bueno, vamos a ver un concepto muy importante. No vimos todavía, pero ya después les voy a explicar cómo funciona. Nosotros en el pozo entubado hacemos un registro que se llama CCL. Después en otra presentación les voy a mostrar cómo está hecha la herramienta, muy básica. Pero el CCL es Casing Collar Locator, o sea, localizador de cúpulas del casing o de collares del casing. Me indica la posición de las cúpulas del caño, del casing o del tubing, lo que sea. Generalmente en estos perfiles lo hacemos después de cementar y estamos midiendo en casing, ¿no? De esa forma yo ubico las cuplas. ¿Qué ocurre? Cuando yo voy a trabajar en pozo entubado, ya no tengo ninguna chance de medir la formación a través de la inducción o otro perfil resistivo, como lo hice al principio, ni tampoco un sónico, ¿no es cierto? Como le decía, tengo un cortocircuito para sonido o para electricidad. El único elemento que puedo pasar a través de la cañería son energía de radioactividad, energía radiactiva, radiaciones. Entonces, cuando yo vaya a operar después para saber la profundidad a donde está la formación que yo quiero, por ejemplo, punzar, o donde yo quiero poner un tapón entre medio de dos formaciones, por ejemplo, no puedo volver a poner en profundidad ver de nuevo el perfil de resistividad que hice originalmente. Por eso se hace este perfil que se llama de correlación, donde yo registro con una herramienta de rayos gamma o una herramienta de neutrones, registro la formación y al mismo tiempo registro las cuplas de la cañería. Entonces yo encuentro la posición relativa de las cuplas a la formación. En este caso, por ejemplo, tenemos una cupla justo en la mitad de una arena. Cuando vaya a punzar, yo pongo el cañón a la altura de la cupla y estoy punzando la arena, así para decirlo muy rápidamente, ¿no es cierto? Porque yo después voy a ver solamente la curva roja, solamente el CCL. Pero
Gracias a este perfil yo sé que si estoy frente a la cúpula, estoy frente a la arena. Ahí tengo que punzar. ¿Mm? ¿Está claro? Eso, como le decimos, esa puesta en profundidad, encontrar las relaciones es lo que se llama correlación de pozos. Normalmente antes de punzar un pozo hay que ver este registro y a su vez compararlo con la inducción, porque cuando me indican una profundidad de punzado, normalmente me están dando las profundidades del perfil de inducción, que no necesariamente van a coincidir exactamente en los registros, me refiero, no van a coincidir exactamente uno con otro. Por las diferencias se hace con otro camión, otro cable, en otras condiciones, otro peso. Entonces siempre hay diferencias. Cuando se registra este perfil, se arranca desde el fondo poniendo los dos perfiles en perfecta profundidad. El neutrón o el gamma ray arranca midiendo exactamente la misma profundidad que la inducción. Después no se corrige nunca, eso se va desfasando ligeramente y esa diferencia de profundidad es la que yo tengo que ir corrigiendo o compensando cuando vaya a punzar para punzar en la profundidad correcta, o sea, para punzar en la profundidad de la inducción. ¿Está? De ahí la tremenda importancia que tiene la correlación. Una correlación mal hecha me va a hacer punzar fuera de zona y por lo tanto desperdiciar tiros, ¿no es cierto? O peor, punzar en una zona gasífera cuando yo quería punzar en la petrolífera, ¿no? A ver, rápidamente, ¿cómo está hecho el CCL? ¿Dónde lo tenía este? Bueno, el CCL es una herramienta muy sencilla, consta de dos imanes, aquí norte, sur y sur norte indican los polos de dos imanes permanentes, y No, entre no, medio una bobina que acá, no, no la perdón, estamos viendo, ¿eh? Acá. ¿no? Estamos Ah, viendo perdón. ¿Qué estás viendo? perfilaje OH. Ok. ¿Por qué no cambió? Vamos a volver a compartir a ver si... Claro, eh, tenés que cerrar la anterior y sí, sí, tenés razón. Ah, cierto, cierto me dijiste hoy, hay que cerrar una para abrir la otra. ¿Ahora? todavía no, pero sí, ahí sí. Ahí está, bueno, ahí está. Perdón, mala mía, falta de cancha con el Zoom. Bueno, repito entonces, aquí tenemos a la izquierda y derecha dos imanes permanentes enfrentados, campos enfrentados, y entre medio una bobina, acá simplificada en una sola espira, pero en realidad tiene algunos miles de espiras, ¿no? ¿Por qué? Porque el principio de medida de esto se basa en la... ¿Dónde está? Ah, no está acá. La ley de Lenz, la que dice que si hay un campo magnético variable que abraza una espira, en los bornes de esa espira, en los extremos de esa espira va a aparecer un voltaje, una tensión. Para que esa tensión aparezca, el campo magnético debe ser variable, justamente. En la práctica, está conformado así. Tenemos los imanes uno arriba, otro abajo, la bobina, y nosotros movemos ese CCL a lo largo de la cañería. Mientras la cañería sea homogénea, es decir, tengo el mismo diámetro y el mismo espesor y el mismo material, obviamente, la reluctancia magnética, que sería el equivalente magnético a la resistencia eléctrica, va a ser constante. Por lo tanto, el campo magnético que abraza, que generan los imanes, generado por los imanes y que pasa por la cañería es constante. De ese modo, si es constante, no hay variación de campo, no hay tensión inducida en la bobina. Cuando encuentro una discontinuidad como una cupla, como en este caso, hay una diferencia de diámetro y de masa metálica, cambia la reluctancia, cambia el flujo. Al cambiar el flujo, aparece la tensión en los extremos de la bobina. La tensión generada en una bobina multiplicada por el número de espiras me va a dar la tensión total entre los extremos de la bobina, ¿no es cierto?
Eso es lo que se detecta en superficie, y eso es lo que genera esa patadita, como vemos acá, que en realidad, si se fijan en el de abajo, aparecen como dos patadas, Sí, que son consecuencia de los dos, de tener dos imanes. Cada imán está generando un campo y cuando este varía genera una tensión y aparece dos veces. Eso lo hace dos veces para que sea más evidente, más visible, digamos, la variación. Entonces, cada vez que yo paso en movimiento, tengo que estar en movimiento, va a aparecer una patada así, me indica la posición de la cupla. ¿Está? Más rápido no lo puedo hacer. ¿Está bien alguna pregunta con esto o no? Lo se, tomo como un no. Se Bueno, entiende, se entiende. ¿cómo? que se entiende bien, digo. Bueno, me alegro. Espérate. Oh, se me pierde la cosa. Che. Esas herramientas, por supuesto, son todas importadas, ¿no? No se ha fabricado, porque no debe ser No, alguna, un difícil CCL, fabricar. por ejemplo, un CCL, por ejemplo, se puede hacer perfectamente acá. El problema que hay, por ejemplo, con el CCL que hemos tenido, en mi época tuve yo, fue con el material del housing, porque no puede ser acero, obviamente, porque si no te haría un cortocircuito, ¿no es cierto? La camisa de la herramienta. Se usa una aleación especial que en Argentina no conseguíamos, no me acuerdo el nombre ahora, pero en Argentina no se conseguía, entonces lo hicimos con acero inoxidable. Ustedes saben que el acero inoxidable no es magnético, pero el problema es que no tenía la resistencia suficiente, entonces después a fuerza de punzar con las detonaciones, se iba deformando las roscas y se nos engranaban. Después hacer una bobina o conseguir un imán no era un problema, ¿no es cierto? Esos imanes periódicamente hay que magnetizarlos porque la temperatura especialmente le va haciendo perder. Hoy día se están usando esos imanes de neodimio que con un pedacito, como una moneda, generan lo mismo que nosotros hacíamos con uno que parecía de cuarto litro, porque tiene un campo poderosísimo, ¿no? Y mucha más durabilidad. Nosotros, los que usábamos, había que remagnetizarlo periódicamente aplicándole un campo magnético grande, justamente. Bueno, vamos a ir entonces a la radioactividad. No, déjeme ver cómo vuelvo al asunto. Bueno, estamos en la radioactividad. Sí, Bien. Esta vez lo hice bien. Esta vez me salió. Bueno, definición de radiactividad es la emisión de partículas o radiación electromagnética, o sea, en todos los casos es energía. La radiación electromagnética es radiación de onda pura o la partícula en movimiento tiene energía, ¿cómo es? Cinética. Tiene mm, una masa muy pequeña, obviamente, porque es, por ejemplo, un neutrón, pero tiene masa y si tiene un movimiento, tiene una velocidad, tiene energía cinética. Y si no, radiación electromagnética, como la onda de radio, la luz, el calor, etcétera, etcétera, son energía de onda pura. Y son productos de la desintegración de los átomos inestables. Aquí desintegración no se usa en el mismo sentido de la vida diaria, donde desintegrarse algo es partirse en mil pedazos que no se puede volver a juntar. Aquí la desintegración consiste en la liberación o emisión o desprendimiento de un átomo, de una partícula o de un paquete, digamos, un burst de energía. Si un átomo pierde, por ejemplo, un neutrón de su núcleo, tenemos una desintegración, pero no, el átomo sigue estando, con un neutrón menos, cambió su peso atómico, pero sigue estando, ¿no es cierto?
Si emite, por algún proceso, emite radiación gamma, por ejemplo, sigue estando el átomo, con menos energía que antes, pero sigue estando el átomo. Entonces, aquí el concepto, como les digo, de desintegración es otro. Y los átomos inestables son aquellos átomos que tienen un exceso de algo. Por ejemplo, tiene mucho más neutrones que protones. Saben que generalmente, bueno, el modelo clásico del átomo era los protones y neutrones en el núcleo, con una masa apreciable, digamos, con carga positiva el protón, sin carga el neutrón, y los electrones con una masa atómica muy pequeña, girando alrededor, orbitando, y con carga negativa. Ese es el modelo básico o clásico, digamos. Después está la teoría cuántica, todo otro concepto, ¿no? Pero para entenderlo, usamos este modelo y sirve. Generalmente el número de neutrones y de protones son iguales o muy próximos, pero cuando hay un desbalance de esto, por ejemplo, un exceso de neutrones, si tenemos la misma cantidad de protones, tenemos el mismo elemento. Cuando cambiamos la cantidad de neutrones, cambia el número total de partículas, o por lo tanto cambia el número atómico, y tenemos un isótopo de ese elemento. Por ejemplo, el carbono tiene 6 protones y 6 neutrones, o sea, el número atómico es 12, la suma de los dos. Pero hay isótopos que tienen 7 neutrones y otros que tienen 8 neutrones, o sea, el carbono 13 y el famoso y conocido carbono 14, por ejemplo. ¿Sí? El carbono 14, como tiene 2 neutrones más que los que debiera tener, o que los normales, para la variedad más común, es inestable. En algún momento, uno de esos neutrones se va a desprender. No va a alcanzar la energía de cohesión, no va a ser suficiente para mantenerlo y se va a desprender y va a viajar. Eso lo transforma en un material radiactivo, porque emite partículas, emite neutrones. Ya ustedes conocen todos el uso más común del carbono 14 para datar fósiles, ¿no es cierto? Porque el contenido de carbono 14 inicial, digamos, de un vegetal es conocido y midiendo el actual podemos calcular el tiempo durante el cual se estuvo desintegrando ese material, se estuvo perdiendo neutrones y de ahí sacamos la edad del material. ¿Me entiende? Ujú. ¿O se entendió todo o no se entendió nada? No, no, sí, sí. Bueno, eso es conocido. Entonces, tenemos el número atómico, como decíamos, es la cantidad de protones y me determina el elemento. El carbono es carbono porque tiene 6 protones, número atómico de 6. El peso atómico, la suma de neutrones y protones, que puede cambiar cuando aumenta la cantidad de neutrones, lo cual no afecta, no cambia el elemento, pero sí cambia su peso atómico y por lo tanto es un isótopo. Esto es lo que decía, carbono 12, 13 y 14, estable, estable e inestable. Inestable significa que en algún momento un neutrón es desprendido. Y eso lo transforma en material radiactivo, capaz de emitir radiación. Y como forma de desintegración tenemos las partículas alfa, que son 2 protones y 2 neutrones. Esas partículas tienen mucha masa, son a efectos del daño biológico, digamos, a producir en el cuerpo humano, un ser vivo, son muy dañinas, pero justamente por tener mucha masa, son 4 elementos con masa, son muy fáciles de detener. ¿Mm? Les cuesta pasar a través de un medio físico y más cuando más denso, peor. Por ejemplo, una radiación alfa se para con una hoja de papel. El problema es si se ingiere. Si yo ingiero un material que emite partículas alfa, ahí no tengo blindaje posible. Esas partículas dañinas me están afectando desde el interior del cuerpo. La piel, por ejemplo, actúa como un blindaje. Puedo tener un efecto sobre la piel, pero no sobre los órganos internos. Y no tengo. El problema es, insisto, la ingestión en el cuerpo. Después tenemos las partículas alfa, que son, perdón, partículas alfa ya las mencioné. Sí. Tenemos las partículas beta negativas, que son equivalentes a electrones. El núcleo del átomo es más complejo de lo que yo les dije. Hay otras cosas, ¿no es cierto? Neutrinos, partículas beta, etcétera.
Esas partículas beta son equivalentes a electrones, pero con carga y con carga negativa, pero que provienen del núcleo del átomo, no están en la órbita. Y la radiación gamma, que es emisión electromagnética, radiación electromagnética pura, es una onda como la de radio, o como la de calor, o como la luz. Esta radiación es muy penetrante, más difícil de frenar, digamos, porque justamente no tiene masa, entonces el choque control lo afecta poco, pasa, para decirlo rápido, pasa fácilmente entre los átomos del otro elemento, del elemento con el que interactúa, y los esquiva, digamos, y pasa. Por eso es muy penetrante. Y la otra opción que tenemos, que es la de emisión de neutrones. De una forma, algunos materiales, por un efecto en cascada, digamos, o generado, emiten neutrones viajeros. La actividad mide la cantidad de desintegraciones por segundo que se producen. ¿Cuántos rayos gamma, por ejemplo, o cuántas partículas alfa, o cuántas partículas beta son emitidas por cada segundo de tiempo? Perdón, Es típico. Martín, Decime. los rayos X medicinales, ¿qué tipo de Sí. radiación serían los gamma, ¿no? Es muy similar, tienen prácticamente la misma longitud de onda, muy similar a la longitud de onda de la radiación, de los rayos gamma. La diferencia es que la radiación gamma es producida en el núcleo del átomo y los rayos X se producen en las órbitas electrónicas. El punto de origen es la diferencia fundamental, pero los tipos son muy similares. Ustedes van a ver que, por ejemplo, si van a hacerse una radiografía, van a ver al radiólogo que tiene un dosímetro, que es exactamente el mismo que usábamos nosotros cuando trabajábamos con iodo 131, que es un emisor de gamma, porque y las medidas de blindaje son las mismas, por densidad, etcétera, ¿no? Los métodos de blindaje. E incluso la radiación gamma se utiliza para hacer radiografías, por ejemplo, en soldaduras. Cuando se hace un gasoducto o un oleoducto, se sueldan los caños. ¿Cómo se inspecciona la soldadura para saber que no haya grietas o fisuras? No podemos llevar un equipo de rayos X electrónico como que se utiliza para sacar una radiografía del brazo. Entonces, se colocan placas radiográficas en el exterior de la soldadura, del caño, y adentro se coloca una fuente dentro de su blindaje, por supuesto, una fuente bastante poderosa, de bastante actividad. Se saca un instante la fuente del blindaje a distancia con un cable para que no afectara al operador. Se saca y se vuelve a introducir. Ese tiempo de exposición de las placas radiográficas a la energía, a la radiación de la fuente y que los rayos gamma pasaron por la soldadura, nos hacen una radiografía de la soldadura. Nos permite ver la condición de la soldadura, especialmente la existencia de fisuras o algo así. ¿Sí? O Bien, sea, son prácticamente lo mismo. Pero el origen es distinto, el punto de origen dentro del núcleo es distinto. Las medidas de seguridad son exactamente las mismas. Bueno, bien. la vida media es el periodo de tiempo al cual la actividad se reduce a la mitad. ¿Por qué se reduce la actividad? Porque a medida que se van desintegrando los átomos, no vuelven a ser radioactivos nuevamente. Ya perdió esa energía o ya perdió ese neutrón, entonces ya deja de ser radioactivo, pasa a ser un átomo estable. Si al principio tengo una determinada cantidad de átomos inestables en el material, a medida que se van produciendo las desintegraciones, la cantidad de átomos inestables son menos, hay cada vez menos. Entonces, como hay menos átomos inestables, también la actividad, es decir, la cantidad de emisiones por segundo baja. ¿Mm? Hay menos átomos que puedan desintegrarse. El tiempo al cabo del cual la actividad, o sea, lo que es lo mismo, la cantidad de átomos inestables se reduce a la mitad, eso es lo que se llama vida media. Y puede ser muy variable, depende del material. Y puede ser muy variable de milisegundos para algunos materiales generados en laboratorio hasta miles de años, ¿m? Como el uranio, por ejemplo.
Ese es el tiempo en el cual no es que se agote el material, en que baja a la mitad la actividad. La actividad se mide, lo pasé eso, lo salteé. Se mide en Curie o en Becquerel. El Curie son 37.000 millones de desintegraciones por segundo, 37 por 10 a la novena de desintegraciones por segundo. Y el Becquerel es una desintegración por segundo. Obviamente el Becquerel prácticamente no se usa porque es muy poco. Se usan giga o tera Becquerel generalmente, ¿no? Para equivalencias de orden de algunos Curie. Para que tengan una idea de magnitudes, una fuente que se utilizan en perfilaje, en pozo intubado, nosotros usábamos fuentes de 5 Curie. Y en pozo abierto pueden usarse fuentes de neutrones del orden de los 15, 20 Curie. Y las fuentes que se utilizan para hacer gammagrafía, para la radiografía de los caños, como les mencionaba hoy, pueden tener 70 a 80 Curie. Multipliquen eso por 37.000 millones y van a tener la cantidad de desintegraciones por segundo que se están produciendo en el material. Perdón, que se producían en el momento que se activó ese material o que se hizo la muestra. Obviamente, a medida que pasa el tiempo, la cantidad de desintegraciones va disminuyendo y, como les decía, en un tiempo determinado caen a la mitad y a su vez, el mismo tiempo caen a la mitad de la mitad y así sucesivamente. Es una curva hiperbólica, exponencial decreciente. Eh, a ver. Entonces, el periodo medio, digamos, el tiempo al cual la actividad, o sea, la cantidad de átomos inestables, es la mitad de la inicial. Para tener un parámetro, nosotros en los trazadores radioactivos, un uso de petróleo, el trazador radioactivo usamos iodo 131, que tiene una vida media de 8 días y un poquito más. Es decir, que si yo arranco con una actividad de típicamente 50 milicurie, que es lo que se manda, el frasquito de fluido que se manda para trabajar en el pozo, eso lo tiene 50 milicurie, lo tiene en el momento que se activó. Ya a medida que va pasando el tiempo, ya segundos después ya tiene menos. En 8 días, permiso un momentito. Perdón, reanudo. Le decía que unos segundos después de haberse producido, de haberse activado ese material, ya la cantidad de átomos y por tanto la actividad va disminuyendo. Yo mido la actividad inicial. Quiere decir que si yo activo una muestra de 50 milicurie, una semana después, o sea, 8 días después, yo tengo 25 milicurie de actividad, es la mitad. Y a los 16 días tengo 12,5. Lo sé Y cómo es. así, cada 8 días va bajando a la mitad del momento inicial de la vida media. En el caso de una fuente de cobalto, por ejemplo, que es lo que se utiliza en la medicina nuclear, tiene una vida media de 20 años aproximadamente. Y fuentes de neutrones como el americio, que es el utilizado en el perfilaje de neutrones. El americio tiene una vida media de 475 años aproximadamente. Entonces, cuando yo digo que usamos una fuente, no sé, de 20 Curie, eso era lo que tenía en el momento que se activó. Hoy no tiene ya 20, tiene menos. Pero como estábamos hablando de vida media de 475, van a pasar 475 años hasta que tenga 10. En los últimos 8, 10 o 15 años desde que se activó esa fuente, no tiene 20, pero tendrá 19 y pico. Se puede calcular fácilmente con una fórmula exponencial, pero tiene 19 y pico. En la práctica hablamos de 20. ¿Se entiende? No en el caso del yodo, estamos hablando de 8 días, entonces ya a los 15 días tengo la cuarta parte. Debo tener cuidado con eso. La generación de neutrones, rapidito, es partículas alfa producidas Per- por el per- americio, bombardean Perdón, Martín, Sí, cuando sí. vos decís desde que se activó la fuente, es desde el Ujú. momento en Oh, que sí, perdón. Se activó en el caso de una fuente artificial como el iodo 131, que el iodo no es radioactivo, se lo activa bombardeo de neutrones. En el caso de un material radiactivo de por sí, como el americio
o como el cobalto, eso es lo Claro. que, cuando yo aíslo una cantidad de material que tiene esa actividad. ¿Entendés? Yo agarro una cantidad de material determinada, lo mido y me dice que tiene tantos curie. ¿Sí? Porque la actividad es proporcional a la cantidad de átomos, por lo tanto, la actividad al volumen del material. Si yo tomo el doble de material, la actividad de esa fuente va a ser el doble en ese momento. ¿Se entiende? Sí, sí. No es que yo lo haga radioactivo. Cuando digo activar, perdón, estaba refiriéndome solamente a los artificiales. En los naturales yo no hago nada. Yo tomo algo que ya es radioactivo en un determinado momento, separo una cantidad de material y esa cantidad de material va a tener, en ese momento va a tener esa actividad. ¿Mm? Y es así yo lo caratulo. Le pongo, bueno, tengo tantos curie o tantos milicurie, lo que sea. Y a partir de ahí va a empezar a disminuir. ¿Está? Ya. Sí, el activar generó confusión, perdón. Decía entonces que el americio es material radioactivo que emite partículas alfa. Como decíamos, dos neutrones, dos protones, alta energía y alta masa, bombardean al berilio 9. El berilio 9 tiene cuatro protones y cinco neutrones. Entonces no llega a ser radioactivo, porque hay un exceso de un neutrón nada más, pero sí desprende un neutrón cuando es bombardeado por la partícula alfa. El choque hace que se desprenda ese neutrón extra y salga viajando. Y además hay una emisión de radiación gamma, producto de esa desintegración. Este neutrón es el que utilizo para perfilar, para hacer el registro. Entonces yo tengo una fuente donde está mezclado americio con berilio. ¿Mm? Bien. Dos definiciones importantes son dosis y tasa de dosis. Y como dice aquí, la dosis es la cantidad de energía absorbida por una determinada masa. Energía absorbida por la masa. La misma energía absorbida por una masa más grande va a tener una dosis menor. ¿Sí? Se reparte esa energía entre un elemento más material. Y la tasa de dosis es la velocidad con que se absorbe esa dosis. La dosis absorbida por unidad de tiempo. Entonces, acá fíjense que hay una diferencia con la jerga diaria, digamos, con los medicinas, por ejemplo. En medicina hablamos de dosis con la cantidad de pastillas por día que tenemos que tomar. Bueno, la dosis son 3 pastillas por día, decimos habitualmente. En realidad, la dosis es la cantidad de droga que yo estoy absorbiendo o recibiendo dividida por un material en la jerga de radioactividad, ¿no es cierto? Sería la cantidad de droga. Y la tasa de dosis sí es la cantidad de droga que yo estoy absorbiendo por unidad de tiempo. Por ejemplo, 3 pastillas por día. Esa sería la tasa de dosis. Si yo me dicen que me tome una caja de 24 pastillas, la dosis son 24. Pero si me dicen que tome una pastilla por día, la tasa de dosis es 1. Pero si tengo que tomar cada 8 horas, la tasa de dosis es 3, porque estoy tomando 3 pastillas por día. ¿Se entiende? Eso puede confundir un poquito. Acá tenemos dos elementos que son importantes a los efectos biológicos, que es lo que nos interesa para la protección radioactiva. La cantidad de energía absorbida por un bebé es igual a la cantidad absorbida por un fisicoculturista de 1,95 m. La dosis, evidentemente, es muy distinta, porque la cantidad de energía es la misma, pero la masa que lo absorbe es muy distinta. Entonces, obviamente, el efecto va a ser mucho mayor en el bebé que tiene pequeña masa que en el grandulón. ¿Se entiende? Ujú. Y también la tasa de dosis. Si yo recibo una cantidad de energía en unos minutos, voy a tener un efecto biológico muy diferente a que si lo recibo a lo largo de un año, que también es posible. Nosotros estamos expuestos permanentemente a radiación atmosférica, que nos llega de todos lados. Recibimos radiación cada vez que nos hacen una radiografía, ¿sí? Pero la velocidad con que la absorbemos, o sea, el tiempo en que tardamos en absorber esa dosis, es muy diferente en el caso de un accidente nuclear, donde yo estoy expuesto a una fuente, por ejemplo, porque la sacamos del blindaje y yo la tengo cerca y recibo una dosis en un momento rápido, que si yo estoy trabajando con las medidas de seguridad apropiadas y tomando
recibiendo poca radiación en cada momento, la tasa de dosis es baja, entonces el efecto es mucho menor. Básicamente porque el cuerpo tiene tiempo de regenerar cualquier daño que se pueda producir. ¿Mm? Entonces esos dos conceptos son importantes, dosis y tasa de dosis. Perdón, Que para las sí, radiaciones gamma, ¿existe blindaje, sí, protecciones? a eso voy. Déjame que llegue a los blindajes. Bien. Protección radiológica, ¿en qué consiste? En reducir la energía absorbida. ¿Cómo reducirla? La protección radiológica es eso, es que un cuerpo humano en particular, o de un animal, pero vamos a hablar de los humanos, que un cuerpo reciba la menor cantidad de energía para no tener efectos dañinos, ¿no es cierto? ¿Cómo reduzco la energía absorbida? Hay tres medios. Primero, la dosis es igual a la tasa de dosis por tiempo. Si yo estoy recibiendo una tasa de dosis determinada durante un tiempo corto, la dosis total recibida obviamente va a ser mucho menor que si estoy expuesto a lo mismo un tiempo largo. Eso es obvio, lógico, ¿no es cierto? Entonces, una forma de reducir la dosis recibida a una tasa de dosis determinada es reducir el tiempo de exposición. Eso implica trabajar, en el caso de exposición laboral, y significa trabajar rápido, generar procedimientos que me permitan estar expuesto el menor tiempo posible. ¿Correcto? Segundo, la distancia es fundamental porque la intensidad de radiación es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la fuente. Porque la radiación de una fuente sale en forma radial, radioactiva, radial, o sea, es igual en la superficie de una esfera alrededor del punto de la fuente. Cuando yo aumento la distancia de la fuente a ese punto, a esa esfera, el área aumenta como el cuadrado de la distancia. Quiere decir que en una misma área, en una porción de área, como sería mi cuerpo, por ejemplo, la cantidad de radiación recibida o la intensidad de radiación recibida va a ser proporcional al cuadrado de la distancia. Si yo me alejo de 1 metro a 2 metros, duplico la distancia, la intensidad de radiación baja a la cuarta parte. Si me voy a 3 metros, baja a 9 veces. Y si me voy a 10 veces la distancia original, baja 100 veces, 10 al cuadrado. ¿Se entiende? Entonces la distancia es más importante que el tiempo. ¿Mm? Un aumento de distancia reduce cuadráticamente la intensidad de radiación. Otra vez, el diseño de los procedimientos de manejo de materiales radioactivos tiene que tener en cuenta que el tiempo de exposición sea mínimo y que el cuerpo esté a la mayor distancia posible de la fuente. ¿Mm? Y el tercer método es el blindaje. Intercalar un blindaje entre la fuente y el cuerpo reduce la intensidad de radiación porque parte de la energía que tenía o incidente que tenía la radioactividad es perdida atravesando ese medio. Y por lo tanto va del otro lado, va a tener una energía menor que es la que voy a recibir en mi cuerpo. Y eso depende del espesor y densidad del material. Con un mayor espesor, el blindaje va a ser más efectivo, o sea, va a tener más disminución de energía a la salida. Y cuanto más denso sea el material, en el caso de la radiación gamma, mayor va a ser también la reducción de energía. En el caso de los neutrones, la moderación se produce por un efecto distinto. Cuando un neutrón choca con un átomo que tiene mucha masa, porque tiene, por ejemplo, aquí hay uno de berilio, ¿no es cierto? La masa en este caso es 9 veces mayor que la del neutrón. Al producirse el choque, la energía con que sigue viajando el neutrón va a estar ligeramente disminuida por el choque y le va a haber transferido una pequeña porción al átomo grande. Acá el ejemplo típico, lo vengo escuchando desde el año 78 cuando aprendí esto, es el de la bolita de billar y la bola de billar y la bolita de vidrio, la canica, como decimos, ¿cierto? Si yo le tiro una bolita a una bola de billar,
apenas se va a mover un poquito, va a ser imperceptible, la bolita va a rebotar y va a seguir casi con la misma velocidad que traía, o sea, con la misma, casi con la misma energía. ¿Mm? La pérdida es mínima. En cambio, si yo hago chocar la bolita de vidrio con otra bolita que tiene la misma masa, la energía se va a repartir en mitad, a la mitad. Y las dos bolitas van a seguir viajando, pero con menor velocidad que la que traía la original. Se van a repartir en partes iguales. Una simplificación muy redondeada, ¿no? Pero la idea es esa. Yo reparto entre los dos. ¿Qué quiere decir? Que cuando un neutrón viajando choca con una partícula que tiene la misma masa, va a perder la mitad de la energía, no el 10%, sino el 50% ahora. Y la partícula que tiene la misma energía es un protón de hidrógeno, porque el átomo de hidrógeno tiene un solo protón. ¿Mm? Ese es el material que tiene la misma masa que el neutrón. Entonces, el elemento más eficiente para moderar neutrones, que es hacerle perder energía hasta que finalmente son capturados, es usando un material que tenga mucho hidrógeno. Se usaba parafina, por ejemplo, que es un derivado, este sobrederivado del petróleo, del carburo, que tiene mucho hidrógeno por unidad de volumen. Actualmente se usa, yo ya alcancé a usar un polímero que se llama Water Expanded Polymer, o WP, que es un polímero que tiene también expandido con agua y tiene una gran cantidad o gran densidad de hidrógeno por unidad de volumen. Entonces, cuanto más hidrógeno haya, más choques del neutrón con átomos de hidrógeno se van a producir, más rápidamente va a perder energía al punto de ser capturado por otro núcleo. Eso es lo que se llama moderación. Básicamente el agua es un moderador porque tiene hidrógeno, no tan buena como un WP o como una parafina, pero es un moderador. En una emergencia, por ejemplo, hay una fuente de neutrones y no tengo blindaje o dónde colocarlo, lo meto en un tambor con agua y ya va a estar reduciendo mucho la radiación externa, ¿sí? En el caso de los rayos gamma, decíamos que la radiación gamma choca con los núcleos, con los átomos. En cada choque va a ir perdiendo un poco de energía, independientemente de la masa, ¿eh? Ahí no tiene que ver la masa del átomo con el que choca, pero si en cada choque pierde una porción de energía, se va frenando. Entonces, cuanto más choques tenga para el mismo espesor, mayor va a ser la moderación. En este ejemplo muy burdo, si yo tengo plomo y tengo madera, obviamente la densidad del plomo es mucho mayor que la de la madera. Como hay más átomos por unidad de volumen, están más próximos, los rayos gamma van a chocar con mayor cantidad de núcleos y van a ser moderados más rápidamente que en el caso de la madera, que la densidad es baja. Por eso el blindaje para los rayos gamma son materiales muy densos. En la práctica se utiliza acero, mejor que eso, hormigón y mejor todavía el plomo. Cuando ustedes ven la caseta donde se mete el radiólogo mientras deshace la placa, está atrás de una pared. Esa pared generalmente está construida de hormigón y tiene una placa de plomo. No se hace todo de plomo porque sería demasiado caro, más difícil de construir, etcétera. El hormigón funciona, pero lo refuerzo con plomo. Los Para de, trabajar con esto puede usarse un delantal plomado, por ejemplo. claro, Sí, por me iba a los decir algo. soldadores, por ejemplo, ¿no? Los soldadores ¿Cómo? para Claro, en soldar. el caso de la soldadura, claro, la soldadura emite también radiación y por lo tanto se pueden usar delantales plomados. Generalmente se utilizan delantales de cuero, eso para proteger de la chispa, pero en el caso de un soldador extremo, digamos, que trabaja mucho, puede usar también el blindaje de plomo. Entonces, volviendo, para lo que sea radiación gamma o beta igual, se utiliza material muy denso. En la práctica, algo denso y económico y práctico para manejar el plomo. Hay otros, pero el plomo es uno. Para modelar neutrones se utiliza materiales con mucho contenido de hidrógeno por unidad de volumen, como la parafina, como el agua. También puede ser boro, también cumple esa condición. ¿Está claro? Sí, Otra vez.
Depende del material y también depende del espesor. Cuanto mayor espesor tengo, más efectivo es el blindaje, ¿sí? Por supuesto, tiene una contrapartida práctica, o sea, yo no puedo hacer un blindaje de plomo de medio metro, porque es demasiado, tendré que buscar otro método si tengo que modelar eso, o pongo plomo para no tener que poner tanto hormigón, por ejemplo. Ya. En este caso es un ejemplo de un elemento de transporte de la fuente de neutrones que utilizábamos en nuestras fuentes. Esto está construido con una garrafa, vieja garrafa, pero en definitiva es lo mismo. Tiene un tubo interior donde se coloca la fuente y esto está lleno de parafina. Es que chacarera construida en Comodoro con parafina que compré en Jordán Cruz. Hoy día, ya les digo eso mismo, viene pero con WDP adentro. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja fundamental del WDP? Que no es fundente ni inflamable. Si esta fuente con este blindaje estuviera en un incendio, la parafina se derrite y se quema, se incendia, y me quedo sin blindaje. Desaparece el blindaje. El WDP no, ¿no es cierto? Sí, el Es polímero. más seguro en ese. Es un polímero, por ejemplo, que no es inflamable ni fundente, ni fusible, entonces va a seguir protegiendo incluso después de estar en un incendio. Y aquí tenemos la herramienta con la que se maneja la fuente, con la que se saca del contenedor y se coloca en la herramienta, y la otra herramienta con la cual se aprietan los tornillos que sujetan el portafuente, que son una herramienta de 1,20 m aproximadamente de longitud. Eso me da el otro factor, que es distancia. Tengo en el elemento de transporte tengo blindaje, parafina, WP. En la manipulación, donde no puedo tener blindaje, tengo que sacarla necesariamente del aire, ¿qué hago? Le agrego distancia. ¿Mm? En lugar de trabajarla a 10 centímetros, como lo haría con una mano o con una pinza, lo uso a 1,20 m. Estoy bajando, multiplicando por 10 la distancia, o sea, bajando por 100 la radiación que recibo. ¿Eh? Y un método que se trata de afinar para que sea rápido, fácil, para que pueda reducir el tiempo de exposición. Entonces, acá vimos los tres elementos. Tiempo por el procedimiento, distancia con la herramienta y blindaje dentro del portafuente. Está Muy bueno. importante, ¿sí? Si alguna vez les toca a los chicos trabajar en esto, ¿no? Que tengan estos conocimientos, o sea, que sepan que seguramente los van a capacitar. Exactamente, Rubén. Por eso yo cuando doy estas clases, más que en las técnicas de perfilaje, que eso van a aprender, alguien se lo va a explicar, me centro mucho en las medidas de seguridad, tanto de esto como de explosivos, porque no todo el mundo las conoce bien o no todo el mundo las aplica bien, entonces es interesante conocerlas a priori, ¿no? Lo otro lo van a aprender, esto más difícil que se lo enseñen y además, especialmente en el tema radioactivo, hay mucho desconocimiento en general y también mucha fábula, ¿no? Muchas ideas equivocadas al respecto. Acá obviamente estamos yendo muy rápido, muy por encima, pero creo que le está dando una idea básica fundamentalmente de cuáles son las medidas a tener en cuenta. Otra medida a tener en cuenta, que yo también insistía mucho cuando estaba en este tema, es esto, el etiquetado. Esta etiqueta de amarilla y blanca de la foto de la izquierda es obligatoria por ley, ¿m? Y es universal. Todos los medios, todos los entes de control de elementos radioactivos, como sería la ARN, o la que tiene el poder de policía en Argentina, la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina, todos van a exigir esto mismo. Y ahí tenemos qué tipo de material es, qué actividad tiene y, bueno, la indicación, por supuesto, de que es radioactivo con el logo o el símbolo universal. Radioactivo 2 porque el rango de emisión la clasifica como 2 y después en el texto más bajo, más chico que acá no se ve, está el tipo de material y la actividad. Y yo hacía colocar otro calco con los datos de la empresa, porque si se pierde, primero el cartel claro que diga material radioactivo, por más que el otro diga radioactivo y el logo no todo el mundo lo conoce, pero bien clarito, material radioactivo y los teléfonos y la dirección y los teléfonos para dar un aviso si alguien lo encuentra. Es una alerta de que ese material es peligroso y a quién avisarle. ¿Sí?
Entonces, alguien que encuentre una fuente perdida de esta sabe a quién dirigirse inmediatamente avisando que la encontró para que sea recuperada. Y además, sabe que es radioactivo, ya cualquiera sabe que radioactivo es peligroso, ¿no? No, no hace falta mucho para eso. Entonces, siempre insistía mucho en que esto tenía que estar siempre en condiciones. Eso obviamente en el transporte se va deteriorando y es una lucha conseguir que lo mantengan en condiciones, pero bueno. Antes, en Minar todavía lo pintábamos a esto, después había que pintarlo cada vez, era un lío, entonces directamente yo cambié a calcomanía. Calco la podés poner en cada viaje al pozo si es necesario, ¿viste? No, no cuesta nada, ni en plata ni en tiempo. Ahí que está la etiqueta normalizada, como le digo, con el logo del radioactivo, en este caso un radioactivo 3. El contenido, o sea, qué material es, puede ser americio berilio, puede ser iodo 131, etcétera. La actividad en milicurí o curí, o en Becquerel o Terabec, o su múltiplo, y el índice de transporte. Bueno, el número 7 es el grupo de riesgo. Ustedes han visto siempre estos rombos en los camiones, por ejemplo, que transportan combustible y un número 3. Habrán visto otros con el número 6 o el número 4. Por ejemplo, entonces son explosivos, explosivos de determinado tipo, de otro tipo, material corrosivo. El 7 indica material radiactivo. Básicamente, todo eso está normalizado y aparecen manuales para los cuerpos de actuación, bomberos, etcétera, ¿no es cierto? Que donde ven un 7 ahí ya saben que ese es material radioactivo. Listo. Después verán lo demás, irán al libro naranja de la Naciones Unidas a ver cómo se lo ataca, etcétera, ¿no? El índice de transporte es una medida de la radiación que emite el embalaje. ¿Mm? Yo esta fuente, por ejemplo, el yodo 131 es un líquido, perdón, el yodo es una sal disuelta en agua que se utiliza para el trazador radioactivo. Viene en un frasquito como el de una inyección, adentro de un contenedor de plomo que viene adentro de una lata de chapa como la de las latas de durazno, adentro de una caja de telgopor, adentro de una caja de cartón. Así se transporta inclusive por vía aérea, viene en bodega de los aviones. Eh, Hay una medida que se hace en la superficie y a 1 metro del embalaje que me da lo que se llama índice de transporte. Entonces, cuando se diseña un embalaje y se mide la radiación que hay en superficie y a 1 metro, y ese metro multiplicado por 100 en Curie, creo que era, se coloca como índice de transporte. Y me da rápidamente una idea porque la radioactividad afuera no es cero. No hay un embalaje me baje, que me transforme en cero la emisión. Lo baja mucho, hasta un nivel aceptable, seguro, pero no es cero. Bueno, esa medida es lo que indica el índice de transporte. Bien, Y acá otra diferencia muy importante entre radiación y contaminación también, porque el concepto a veces se confunde. Irradiación es en lo que yo tengo cuando estoy en presencia de una fuente y me llega la actividad energética, ¿cierto? La energía de la radiación. Si la fuente se va, no hay más irradiación, caso de la derecha, ¿no es cierto? Yo saco la fuente de acá. Es un mito absolutamente falso que de una fuente, la superficie donde estuvo, por ejemplo, lo pongo arriba de la mesa, la fuente. Después llego, la guardo. La madera de la mesa no quedó irradiada, no quedó hecha radioactiva, no, no es radioactiva, no hay ningún peligro. Saco la fuente, desapareció la fuente de radiación, no hay radiación de ningún tipo. ¿Mm? Es como si me llevo la lamparita, no hay más luz y no puede haber más luz. Listo, otra cosa. En cambio, el caso de contaminación es cuando hay una fuga de material. Ustedes saben el concepto de contaminación, lo que es contaminar una superficie. Entonces, cuando hay una fuga de material, por ejemplo, con el caso del yodo, que como le digo es una sal disuelta en agua, se trabaja como un líquido. Si ese líquido fuga del contenedor y me ensucia o contamina una superficie, yo saco la fuente, pero me queda material contaminando y por lo tanto irradiando. Entonces sigue habiendo radiación en el lugar. Está contaminado. ¿Se entiende? No puede haber peligro de contaminación con una fuente de neutrón, porque la fuente de neutrón se llama una fuente sellada. El material, que son sólidos, están contenidos dentro de un cilindro de acero inoxidable soldado, ensayado a presión y temperatura, etcétera, etcétera.
Es muy, muy, muy difícil romper eso y por lo tanto liberar el material radioactivo. Si yo me llevo a la fuente, o sea, el cilindro ese con la fuente adentro, me llevo la radiación al otro lado. En cambio, con un líquido o con un polvo, puede haber peligro de contaminación. ¿Entiende? Para manejar el yodo, el fluido, en la práctica de trabajo con los trazadores radioactivos utilizábamos estos elementos. Por lo pronto, un par de guantes para no contaminarnos las manos en el manipuleo. Tenemos la etiqueta en la caja o cualquier contenedor donde yo transporte fluido, tengo que colocar esta etiqueta indicando el material. Una careta para utilizar cuando hago el llenado del tanque, por ejemplo, con el fluido, el tanque de la herramienta con el fluido, y puedo estar en un ambiente ventoso, tengo que evitar el peligro de que el fluido me salpique la cara. ¿M? Entonces utilizamos una de estas caretas de acrílico porque me permiten ver bien, pero estar aislado, o sea, sin peligro de salpicarme con fluido radioactivo. Bolsas de nylon para meter material contaminado, por ejemplo, los guantes que se utilizaron, las jeringas, a descartar, trapos con que limpié la herramienta, todo eso que está contaminado con fluido, lo meto en una bolsa de nylon para evitar contaminar otras cosas, ¿no es cierto? La fuente es impermeable, no evita que salga material a contaminar otra cosa. El dosímetro, que es el elemento rojo chiquito que está abajo, no sé si ven el puntero, el elemento rojo chiquito que está abajo es un dosímetro personal. El dosímetro consiste en un trozo de placa radiográfica envuelta en un papel negro para que no lo afecte la luz, obviamente, y que se utiliza adherido al cuerpo, sobre el cuerpo. Como les decía hoy, la radiación X y la radiación gamma son muy similares. Entonces, una placa radiográfica se va a ennegrecer tanto con un rayo X como con un rayo gamma. Si yo expongo ese pedacito de material radiográfico, lo expongo a radiación gamma, se va a ennegrecer en un negro proporcional a la cantidad de energía que recibió. Cuanto más energía, más negro va a quedar, más puntos negros va a haber y por lo tanto más negro va a quedar la superficie. Yo uso ese dosímetro mientras estoy expuesto a radiación. En la práctica, una vez por mes se reemplaza, se reemplazaba en mi empresa, se reemplaza y se envía a un laboratorio para que mida cuánta radiación estuvo expuesto ese dosímetro y por lo tanto en forma proporcional a cuánto estuvo expuesto el usuario, ¿m? Del dosímetro. Esto me mide solamente exposición a rayos gamma. En caso que utilice neutrones, ya tengo que usar otro sistema de medición porque no son afectados, y para eso se usa litio, una pastillita de litio 7. El litio 7 acumula energía cuando recibe energía tanto de neutrones como de gamma, y es un material termoluminiscente, quiere decir que cuando se expone se aplica a una temperatura determinada, esa energía que acumuló es liberada en forma de fotones. Entonces yo la mido como luz. ¿Mm? La radiación, ya sea de gamma o de neutrón, excita neutrones del litio. Cuando yo, que queda en un estado excitado, cuando yo le aplico esa temperatura determinada, esa energía se libera como luz, mido la luz y sé la cantidad de energía que recibió la muestra, que recibió el litio. Se usan los dos juntos. ¿Por qué? Porque yo a esa medida le tengo que restar la de gamma que medí con la placa radiográfica y me queda la de neutrones. Entonces, por un lado tengo la energía de gamma, por el otro lado tengo la suma, el resto de gamma me queda la de neutrones. ¿Tá? Generalmente esto, como yo les decía, en el caso de mi empresa, los enviábamos al laboratorio, se recambiaban los dosímetros una vez por mes, el usado el mes anterior se envía al laboratorio, ellos hacen la medición y me enviaban un informe donde decía cuánta radiación recibió el operario durante ese mes de trabajo. Y hay límites legales para la exposición que se puede tener, por ejemplo, a lo largo de un año y a lo largo de 5 años. Si yo después
tengo esas informes hay que guardarlos. No sé si ahora lo están guardando lo que hacía yo, pero hay que guardarlos. ¿Por qué? Porque tienen valor legal. Si mañana, en el futuro, viene un operario y dice que tiene cáncer porque trabajó con fuentes en Copco, por ejemplo, y hace un juicio, hay que mostrar de que, con estos informes, hay que mostrar de que no, de que estuvo expuesto, puede ser que haya sido afectado por la radiación, pero mientras trabajó conmigo estuvo expuesto a las dosis que permite la ley, ¿no es cierto? Puede ser que haya sido por eso, pero no es seguro, pero por lo menos trabajó dentro de los valores que determina la ley. Eso es prueba, ¿sí? Bueno, un contador Geiger para medir la radiación, especialmente para ver si quedó contaminación en el lugar. Cuando yo termino de hacer el trabajo y retiro todo, tengo que hacer una medición y determinar si ha quedado fluido en la superficie, en el piso, por ejemplo, que se haya derramado, y si quedó, tengo que tomar ese material y retirarlo. La descontaminación, en el caso de contaminación superficial, estamos hablando siempre, en este caso estamos hablando de yodo, ¿no es cierto? De fluido. Si tengo que descontaminar, hay que hacer un lavado enérgico con detergente o un jabón muy agresivo, bien agresivo, para eliminar toda traza de suciedad que yo tenga en las manos, en la cual puede quedar atrapado el fluido. No basta con hacer correr agua, ¿no? Que va a pasar por arriba. Si yo tengo aceites o grasas y ahí queda el material, no lo saco. Tengo que lavar muy bien. Con mucha agua y eso es la forma de descontaminar. Y en el caso de los elementos utilizados y contaminados, como por ejemplo los guantes, los trapos de limpieza, las jeringas, de embudo, etcétera, hay que esperar a que naturalmente decaiga la radiación a un valor seguro. Sabemos que cada 8 días baja a la mitad. Entonces, en 2 meses, que tengo prácticamente 7 semiperiodos, la actividad final, para una muestra contaminada así un poco en el uso, es tan baja que yo la puedo desechar como un residuo normal, común y corriente. Entonces yo he ideado este proceso, este procedimiento de aislamiento en 4 tachos que se usaban 1 mes cada uno, o sea que se volvían a usar cada 4 meses. O sea, básicamente, por ejemplo, en este caso, el tacho 3 es el que está abierto en marzo. Los otros 3 están cerrados con un precinto. Durante todo el mes de marzo los materiales se colocan en ese tacho. A fin de mes se cierra y se abre el 4, el de abril. Cuando vuelvo al 3 han pasado 9 meses, o 12 al final, al principio 9, al final 12. Perdón, 11, 9, bien digo 9, me estoy confundiendo, 4 meses, es cada 4 meses. Han pasado 4 meses, un tiempo suficiente como para que la actividad del material contaminado sea baja. Se controla con un Geiger y si realmente está por debajo de un valor aceptable, se tira a la basura como cualquier residuo. ¿M? Basta con eso. Si todavía tiene rastros de radiación que la hacen peligrosa, se pasa al tacho siguiente, con lo cual va a esperar 4 meses más. Y así. Tengo una consulta, pues, con respecto a la anterior, ¿viste? Que se veía lavando con detergente y agua. ¿Qué pasa si te queda Sí. fluido? ¿Cómo se manifiesta eso en la piel? Como una quemadura, ¿no? Una cosa así. No, 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 depende de la cantidad, obviamente, pero la cantidad que te puede quedar en superficie con un fluido que está ya diluido, primero de que cuando estamos manipulando ya está el fluido ya está diluido en agua, ¿no es cierto? Y la cantidad que te puede quedar es muy pequeña. Puede producirte algún efecto, posiblemente, generar algún edema a lo sumo, pero tendría que darte una cantidad grande, ¿no? No es un efecto. A ver. ¿Por qué no vas déjame llegar a los efectos biológicos. Y ahí te voy a dar la respuesta. O por qué conviene limpiar esto. Bueno, Hay dos tipos de efecto biológico. Salté una perdón, parte que. Martín, te comento que son -20, ¿no? Ya estaríamos más o menos en 20 ¿Una menos minutitos 20? Quiero Vamos a tener que hacer otro día para el punzado y perfil. para Con todo perfilaje, gusto. decís vos. Para perfilaje, claro.
Sí, te digo, me perdí mucho tiempo, gasté mucho tiempo en Parece, esto porque me parece muy importante. Prefiero dejar, nos juntamos otro día, que vos decidas y que yo pueda y veo la otra parte. sí, sí, ¿Sí? sí. Sí. Ya que estamos jugados, termino con esto en el rato que falta y no Yo, es mucho lo que yo queda. cometí el error de no invitarla a la profesora que se llama Dayana Ramírez, que es la profesora de seguridad. Eh, Ah, Hubiera estado bueno, pero bueno, igual le puedo pasar la grabación o pasarle la presentación también, ¿no? claro. Permitime un segundo que me están tocando timbre. Ok, listo. Sí, hubiera sido interesante. Pero después vemos cómo te paso este material. En todo caso, te paso esta presentación para que se la pases. Dale, Bueno, hablábamos de efectos biológicos. ¿M? Además de los... Por un lado tenemos la utilidad de la radiación en la medición y por otro lado tenemos el problema de los efectos biológicos sobre el cuerpo humano. Hay dos clases de efectos. Lo que llaman determinísticos o inmediatos y los estocásticos o probabilísticos o retardados. Efectos determinísticos son aquellos que se producen cuando la dosis es grande y me provocan un efecto inmediato. A ver, para hacer un paralelo con el calor, si yo pongo la mano arriba de la hornalla de la cocina encendida, inmediatamente me voy a quemar y no queda duda que me voy a quemar. Sí o sí, me quemo. ¿Está bien? Por eso es determinístico, se produce seguro e inmediato, ya me quemo. A lo sumo, en un rato me va a aparecer la ampolla, una hora, pero en poco tiempo voy a tener un efecto sobre la biología. ¿M? Los efectos estocásticos, a su vez, son los probabilísticos o retardados. Se producen a bajas dosis y puede ser que generen un problema o no. Por eso es probabilístico, por eso es estocástico, porque hay una mayor probabilidad de que se produzca un daño, pero no una certeza de que se produzca un daño. Y eso no tiene un umbral inferior. El efecto determinístico tiene un umbral. Si yo estoy a más de tantos centímetros del fuego, no me quemo. Si estoy a menos de tantos centímetros, sí me quemo. Hay un umbral ahí, por encima del cual hay un efecto y debajo del cual no. En cambio, los estocásticos no tienen umbral. Una pequeña dosis de radiación recibida puede, más adelante, en un tiempo largo inclusive, puede generar un daño. O una dosis más grande, que no llegue a, ser a generar un efecto determinístico, obvio, pero un efecto más grande puede que no pase nada. ¿Por qué? Porque generalmente está relacionado con los efectos sobre la estructura del ADN, ¿m? Sobre la estructura celular. En un efecto determinístico yo tengo, este cuadro posterior lo muestra muy bien. Los efectos determinísticos están relacionados con muerte celular. Me quemo, se me muere la célula, un daño celular. En cambio, en los estocásticos hay una transformación celular. Yo afecto la estructura de una célula, pero no se muere la célula, sigue viva transformada. En un efecto determinístico, cuanto mayor sea la dosis, mayor es el daño, mayor es la severidad del daño. Mucha dosis, mucho daño, mucho calor, mucha quemadura. En cambio, en el estocástico, una dosis grande tiene más probabilidades de generar un daño, pero no certeza de que haya un daño. Los determinísticos decíamos que tienen un umbral, los estocásticos no, puede ser muy pequeña y generar un daño. Los plazos de manifestaciones en el determinístico pues, son casi inmediatos, cortos, en horas, en pocos días. En cambio, en el estocástico puede pasar decenas de años después. Un determinístico afecta a las células somáticas, las células del individuo expuesto. Mi mano, si me quemo, mi cuerpo, todo mi cuerpo, mi sistema nervioso, mi sistema, si sufro una exposición grande de radiación. En el estocástico también afecta a todas las células del cuerpo. El efecto determinístico afecta a las células germinales. ¿Qué son las células germinales? Las células vinculadas con la sexualidad, con el sexo.
o sea, con el efecto, con el mecanismo reproductor, el organismo, los órganos reproductores. Ustedes saben que, no, bueno, no lo saben, les comento. Acá antiguamente entre la gente de campo en el Line había un dicho, o sea, una forma de llamarle a la fuente y le decían la seca huevos, porque se centraban en que como si el único o el peor efecto era provocar la esterilidad del individuo expuesto. Lo cual tiene una cierta lógica, Pero cierto sentido. como los ¿Por soldadores también, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque las células del sistema reproductivo, o sea, en particular ¿cómo es? Tanto de la mujer como del hombre, son células muy delicadas. ¿M? Son más afectadas porque son más delicadas. Se afecta mucho más un órgano celular sexual que un hueso, por ejemplo. Entonces, tiene un cierto sentido, pero no es lo único. Entonces, un efecto determinístico, o sea, una dosis grande, puede causar una esterilidad casi inmediata o en muy poco tiempo en un hombre. El efecto estocástico puede afectar también a la descendencia. ¿Por qué? Porque altera el ADN de células que intervienen en la reproducción y por lo tanto altera la descendencia, la formación del feto. Por eso, o sea, los efectos estos no se pueden estudiar en pocos casos porque son muy variables, hay determinada cantidad de motivos. Yo puedo llegar a tener mañana un cáncer y no puedo decir si fue porque yo en mi vida trabajé con fuente, porque siempre estuve con dosimetría y sé que no recibí dosis grandes, pero las pocas dosis que recibí, pues fueron bajas, me pueden haber generado un efecto que mañana tenga un problema, ¿sí? A largo plazo. Eh, para estudiar esto se ha hecho cuando ha habido exposiciones masivas, mucha cantidad de gente expuesta a dosis muy altas, como por ejemplo después de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, como después de accidentes nucleares como Three Mile Chernobyl, Island en Estados Unidos o Chernobyl, Chernobyl. obviamente ahora, donde ha habido un incremento por encima de lo normal de malformaciones en fetos o efectos de leucemia, por ejemplo, en adultos, o sea, una cantidad de efectos mayores que la media o que lo que se producían normalmente. Siempre hay gente que se enferma de leucemia en toda sociedad. Ahora, hay una media estadística. Cuando ese número aumenta muchísimo y hubo un accidente nuclear antes, es inmediato asociarlo, ¿no es cierto? Eso me da la diferencia. Por eso, cuando hablamos de reducir la dosis al mínimo posible, por debajo del mínimo posible, no solo por debajo de un mínimo, sino lo más bajo posible aún, es por esto, por los efectos estocásticos, porque no hay un umbral, una pequeña dosis puede producirme. Entonces, cuando yo bajo mucho la dosis, no estoy eliminando 100% el efecto, sino que estoy disminuyendo la probabilidad de que se produzca un efecto. A ver, comparémoslo con el cáncer de pulmón y el cigarrillo, ¿no es cierto? Si yo no fumo en mi vida, puedo llegar a tener cáncer de pulmón. Ahora, si fumo dos atados por día, es más probable que tenga, no necesariamente lo voy a tener, pero es más probable que tenga un cáncer de pulmón, por ejemplo. ¿Se entiende? Tengo mayor dosis, más probabilidad de tener una enfermedad. Por eso siempre la clave de todo esto es la reducción de la dosis al mínimo posible, por los tres medios que hablamos hoy: tiempo, distancia y blindaje. ¿Sí? Sí, estos son los límites legales. La radiación recibida en el cuerpo, se afectada de unos factores, se mide en sievert o milisieverts, y en el personal operativo se habla de menor de 100 milisieverts en 5 años, con un límite de 50 por año. Es decir, no puedo yo tener 80 en un año y uno en los 4 años siguientes. ¿Sí? Siempre tengo que tener menos de 50 cada año y no acumular más de 100 en 5 años. Eso es lo legal para el personal operativo. Este es un dosímetro, como le decía, un TLD, es que tiene litio, Thermoluminescent Detector, y la placa radiográfica, me permite trabajar con neutrones y radiación gamma. Y esto es un Ah, informe típico, lo que me perdón, mandaba al laboratorio.
cuando analizaba los de un mes completo. Fíjense que Qué la dosis interesante. absorbida en este caso para, por ejemplo, para Fernando Guzmán, acumulada en el año, este es de diciembre del año 2003. Sí, En el algunos año, con... Fernando sí. Guzmán acumuló 1,24, cuando el límite anual era de promedio de 20. ¿Mm? Mínimo 50, pero promediando, hablábamos en el promedio de 20 para los 5 años, 20. Tenía 1,24. ¿Quién era Fernando Guzmán? Era el técnico de laboratorio que reparaba las herramientas que a veces venían con fluido adentro porque se habían descompuesto y quedaba fluido. El tipo tenía que ocuparse de desarmarlo y sacarle el fluido. Cada tanto, no todos los días, por supuesto. Pero así todo él estaba en 1,24 contra 20, que era el máximo permitido por mes en promedio. ¿Mm? Uno coma treinta y Fíjese que cuatro. 1,24. Fernando Guzmán. ¿Mm? 1,24. 34 dice. Eso constituye el 2,48% del LDI, que es el límite de dosis individual. 2,48%. El individuo que manipulaba la herramienta con la mano, con guante, por supuesto, pero ahí cerca, al lado, cada vez que tenía que operar. Y hubo dos casos de 0,37 y 0,38 que fueron un operador y un operario. Y después bueno, por supuesto, cuando me llegaban estos informes, yo enseguida investigaba por qué no era cero, ¿no es cierto? A ver, ¿qué estaba pasando para que la dosis no fuera cero? Cuando investigo esto, resulta que Dendi y Ariel Domínguez, cuando bajaban del campo y dejaban el camión en el pozo, el dosímetro no lo bajaban con ellos, lo dejaban en el camión. Pero en el Claro, camión también quedaban las fuentes cargadas con fluido. Entonces estaban irradiando los dosímetros mientras ellos estaban en la casa. ¿Se entiende? claro. Prácticamente con las medidas de seguridad que utilizábamos, en toda la gente que utilizaba, que trabajaba, inclusive con fluido, que es el que tiene menor actividad, pero está pues, puesto muy cerca, mucho tiempo y muy cerca por la operación, estaban siempre en cero. Estaban en un valor que no era cero, obviamente, porque estaban expuestos, pero no llegaba a ser medible. Por eso en la práctica terminaba siendo cero. Y cuando pasaba algo, prueba, porque también suele ocurrir que a veces hay mucha desconfianza y dicen, no, no los miden, dicen que es cero, pero no los midieron, ¿no es cierto? Ha habido algunas bestias que han hecho, para hacer la prueba de eso, han tirado el dosímetro dentro del contenedor de las fuentes. Claro, por supuesto, se disparaba el valor. Entonces nosotros teníamos un problema porque teníamos que averiguar qué había pasado e investigar, porque todo esto yo tenía que informar a la ARN. ¿Mm? Y si aparece, yo tenía que explicar estos valores que no eran cero, o por qué aparecía variación y por qué tenía que disminuirlo, ¿no es cierto? Claro. Quiero decir que trabajando en condiciones adecuadas, que no son exageradas, pero son adecuadas, se puede trabajar con una seguridad bastante aceptable, muy aceptable, dentro de los parámetros legales y prácticos, ¿sí? Pero hay que conocerlos y hay que practicarlos. Y exigir que los demás lo sigan. O sea, si ustedes no son operadores de esto, pero sí son supervisores de estos trabajos, ya los conocen, o más básicamente, y estoy abierto a que me consulten cualquier duda que tengan, por supuesto, para profundizar en esto, pero para que sepan cuáles son las medidas básicas a tomar para exigir que quien esté haciendo la operación lo haga en forma segura, ¿no es cierto? Porque en cierto modo somos corresponsables de lo que pase en el pozo, aunque lo haga otro, aunque lo haga un tercero. ¿Mm? Bueno, pregunta si hay alguna duda al respecto. No, no, bueno, preguntas sí deben haber, seguramente. Es un tema muy Sí, interesante. obviamente. Este, pero bueno, ya estamos sin tiempo y te Sí, agradezco está bien. muchísimo. No sé, chicos, si quieren comentar o preguntar algo, si hay algo en el chat. Chat no hay nada. Bueno, le repito, Edu Massa, Más, le No, no, reitero. ninguna consulta de mi parte y solamente agradecerte, Martín, por tu tiempo. No, no, está bien, está bien. No sé si se nota que a mí me gusta hacerlo. Me encanta esto. es una, Y a veces me voy más allá de lo necesario y me pongo en el tiempo. Pero bueno, siempre queda mucho más por decir, ¿no? Obviamente. Yo les decía, estoy abierto a cualquier consulta. La pueden canalizar a través de Rubén. Pues, envíenme estamos en contacto permanente con Rubén. Me envían cualquier consulta a través de él y hacemos las aclaraciones que quieran a, mí pertinentes. a mí me Y quedaron bueno.
consultas de Chernobyl y de la bomba, pero lo hablamos en el asado de fin de año, Martín. Bueno, bueno, total, eso tiene una vida media como de 1.300, 1.400 años, creo, no más, 4.000 años. Así que va a haber tiempo para, para discutirlo. Sí, bueno, no, entonces quedamos, me quedo comprometido, sí, para que veamos otro día, hagamos otra hora, otro par de horas y veamos los Perfilaje. perfiles de radioactivos y de cementación y ustedes ya vieron los elementos de punzado, pero quiero ir a la seguridad en el punzado. Como vimos, hice hincapié en la seguridad del radioactivo, quiero darle los elementos o las técnicas de seguridad en el punzado, que también son muy importantes. Que ahí hay tanto o más que los radioactivos, porque ahí estamos expuestos a un peligro más inminente y más destructivo en lo inmediato, ¿viste? Entonces también es muy importante el conocimiento de eso. Para eso ya quedo comprometido para hacerlo cuando ustedes dispongan, dentro de mi disponibilidad. En los próximos tiempos no voy a estar viajando porque estoy por operarme, así que salvo que esté internado, en la cocina de casa podría hacer cualquier cosa aún después de operarme. Así que estoy a disposición, lo coordinamos, Rubén, cuando vos quieras. Dale, Manejalo a tu gusto. buenísimo. Gente, Muchas un gracias. placer.